Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad voy a hablar sobre la participación en clase 4 del curso de pavimentos. Como objetivo, se pretende definir los parámetros fundamentales de diseño del pavimento rígido, en el cual se encuentran los periodos de diseño, el ESALS, confiabilidad, CTR, SO, el diferencial PCI, CD y J, conforme a la normativa peruana vigente. También determinar el módulo de reacción compuesta del KC para los distintos de valores de CBRs analizados, considerando una subbase granular de 20 centímetros de espesor con un CBR del 40% y aplicar la correlación del CBRK y ajustes estructurales según el método ASTO 93. La metodología de trabajo según el manual MTC del año 2014, tenemos un periodo de diseño de 20 años, un tipo de tráfico, tenemos un ESAL de diseño, el cual es de 2.469.505.86 ejes equivalentes, el cual lo hemos clasificado como un tipo de tráfico TP6, estando en el rango de 1.5 a 3 millones. Con respecto a la serviciabilidad, tenemos tres factores para hallar, de acuerdo al tipo de tráfico TP6. El índice de serviciabilidad inicial, el cual va a ser de 430. El índice de serviciabilidad final será de 2.50 y lo resta de ambos, que es el diferencial, sería de 1.80. Con respecto a la confiabilidad y la división estándar, nos vamos a guiar de acuerdo al cuadro 14.5. En este caso, el tipo de tráfico es TP6, como lo había comentado de un inicio. Tenemos un R, que es el nivel de confiabilidad, de 85%. Una desviación estándar normal, en este caso, de menos 1.036. Y en este caso, un SO, según la norma, nos dice de que para hacer como ser pavimento rígido nuevo, se va a utilizar el valor de 0.35. Con respecto al suelo efecto de las capas de apoyos, el KC y el porcentaje mínimo de la subbase, para el KC nos vamos a guiar de la siguiente fórmula, lo cual va a ser KC igual va a ser a uno más, en este caso, el espesor de la subbase granular entre 38, todo eso elevado al cuadrado, por el coeficiente de reacción de la subbase granular dividido entre el coeficiente de reacción de la subrasante, eso elevado a los 2 tercios, y todo eso elevado a la 0.5 o sino su raíz, por, en este caso, el coeficiente de reacción de la subrasante. Eh, con respecto al cuadro 14.6 se puede hallar lo que es eh, el porcentaje mínimo del CBR para la subrasante, para la subbase. En este caso, según la norma, nos dice de que para tráficos menores a 15 millones, en este caso se tendría que utilizar un CBR mínimo del 40%. También vemos la resistencia a la flexotracción del concreto, el MR. En este caso, utilizamos el cuadro 14.7, valor recomendado de resistencia al concreto. Nuestro tráfico, como es menor a 5 millones, tenemos una resistencia mínima a la flexotracción del concreto de 40 kilogramos centímetros cuadrados, los cuales he tenido que más adelante transformarlo a megapascales y PSI, siendo 3.92 megapascales y 568.93 PSI. Con respecto a la resistencia mínima equivalente de la compresión del concreto, en este caso se ha utilizado una variación de 280 kilogramos centímetros cuadrados, convirtiéndolo a PSI, que más adelante se va a utilizar, 3982.52. Con respecto al módulo elástico del concreto, va a ser en este caso 57.000 por la resistencia del concreto elevada a la 0.5. En este caso, la resistencia del concreto debería estar en PSI, como le había comentado anteriormente. El drenaje, en este caso se ve. Nos vamos a guiar de acuerdo al tiempo, al porcentaje del tiempo y a la calidad de drenaje. En este caso estoy considerando una calidad de drenaje regular y un porcentaje en el tiempo mayor a 25, siendo el valor de 0.90. Con respecto a la transferencia de carga, en este caso J, se ha considerado que va a ser un concreto hidráulico, o sea, va a existir pasadores con un valor de 2.8. Entonces, recapitulando todo, tenemos los datos obtenidos para hallar lo que es, en este caso, el espesor del pavimento rígido. En este caso tenemos un periodo de diseño, como le había comentado, de 20 años, un ESALS de 2.469.505.86 equivalentes, un tipo de tráfico TP6, de acuerdo al cuadro 14.2, un R del 85%, el cuadro 14.5, un CTR de menos 1.036, el cuadro 14.5, el SO de 35, el PI de 4.3,
el PT de 2,5 y el diferencial PCI de 1,80. Todo eso de acuerdo al cuadro 14,4. También tenemos lo que es el MR, el FC, el EC, CD y J, como usted lo puede ver, de acuerdo a los cuadros 14,7, 14,9 y 14,10. Con respecto a los resultados del diseño, en este caso se van a separar a los CBRs ya obtenidos. En este caso, para el diseño para el CBR 8,27, para hallar el módulo de reacción combinada, lo que tenemos que hallar primero es el módulo de reacción de la subrasante, el cual es el KO. Como dice la norma, el CBR mínimo de la subrasante debería ser 6%. En este caso, nosotros estamos haciendo para un diseño de 8,27. Entonces, de acuerdo a la figura 14,1 de la correlación de Severny módulo de reacción de la subrasante, nos guiamos de acuerdo al gráfico que tenemos acá y marcamos donde es 8,27. El dato lo podemos obtener tanto para kilogramos centímetros cúbicos o para megapascales sobre metro. En este caso, al trazar una línea recta en la parte de arriba, nos da un valor de 50,54 megapascales sobre metro. Con respecto al módulo de reacción de la subrasante granular, en este caso, la correlación presentada para el manual se va a emplear para estimar el módulo de la reacción de la subrasante. Posteriormente, el efecto estructural de la subbase granular se va a incorporar mediante la determinación del módulo de reacción de compuesto, considerando el espesor y la calidad del material. Entonces, en este caso, según la norma, como le había comentado anteriormente, el CBR mínimo de la subbase va a ser 40%. Eh, y al irnos a la figura 14,1, tendremos una línea hacia arriba y nos da un valor de 120 megapascales sobre metro. Como le había comentado, según el MTC, el espesor para la subbase granular como mínimo debería ser 15 centímetros. En este caso, yo estoy considerando un espesor de 20 centímetros. Entonces, reemplazando toda la fórmula anteriormente mencionada, nos da un valor de 51,56 megapascales sobre metro. En este caso, nos piden también hallarlo en PCI, siendo un valor de 188,205. Entonces, para hallar la determinación del espesor, en este caso, utilizamos una página la cual nos brinda y nos ayuda más rápido a poder hallar el espesor. Eh, Poniendo todos los datos anteriormente obtenidos, además del módulo de reacción, el cual debería estar en PCI, nos da un espesor de loser concreto de 8,17 pulgadas. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que convertirlo a centímetros. Centímetros sería de 20,75 y asumirlo a un número que se pueda construir. En este caso sería de 21 centímetros el espesor de pavimento rígido. Y así consecutivamente tendríamos que hacerlo con los demás CBRs. En este caso tenemos de 7,72, tenemos un KC de 50 megapascales sobre metro y un valor en PCI de 182,778. Tenemos un espesor de 8,19 y un asumido de 21 centímetros. Igual para el CBR de 8,51 tenemos un KC de 52 megapascales sobre metro y un PCI de 189,973. En este caso nos da una determinación de espesor de 8,16 pulgadas y asumido en este caso sería 21 centímetros. Con respecto al diseño para CBR de 6,74, lo mismo tendríamos que hacer ya que el CBR mínimo de la subrasante es mayor a 6. En este caso, nos da un KC, un valor de 46,779 megapascales sobre metro y en este caso tenemos un PSI de 170,743, teniendo un espesor de 8,23 pulgadas y asumido en centímetros sería de 21. Entonces, también tenemos un CBR de 5,5 en el cual eh, hemos hecho el tratamiento de la subrasante a 60 centímetros para obtener un CBR al 10%. Entonces, en este caso, haciendo el mismo cálculo, eh, tenemos un coeficiente de reacción combinada de 55,054 megapascales sobre metro y 200,945 PSI. Reemplazando todo, nos da un espesor de losa de concreto de 8,13 pulgadas. En este caso, al asumirlo en centímetros, sería de 21. Entonces, con respecto a la sección estructural adoptada, en este caso, la sección estructural típica del pavimento rígido adoptado será una losa de concreto hidráulico de F'C de 280 kilogramos centímetros cuadrados con un espesor de 21 centímetros, una subbase granular con un CBR del 40%,
con un espesor de 20 centímetros y una subrasante mejorada, en este caso mayor al 10% en CBR. En el esquema isométrico, con respecto al esquema isométrico seleccionado, tenemos una calzada de 7.20, dos carriles de 3.60 metros. En este caso, en la losa de concreto va a ser un espesor de 21. Tenemos una barra de amarre corrugada de, de acero de media por 78 centímetros y esto se va a dar cada 76 centímetros. En este caso va a existir un acabado superficial con textura rugosa. También tenemos un pasador liso de 32 milímetros de diámetro por 46 iría cada 30 centímetros una subbase granular con espesor de 20 centímetros con un CBR mayor al 40%, una subrasante mayor al un CBR mayor al 6% y en este caso como puede ver los componentes del concreto. Entonces, concluimos que el diseño del pavimento rígido ha sido desarrollado de acuerdo a la metodología ASTO 1993 y también a las disposiciones del manual del MTC del año 2014. Todo esto para un periodo de 20 años y un tránsito proyectado de 2.469.505.86 ejes equivalentes. En este caso, sería un tipo de tráfico TP6, determinando una adopción para una losa de concreto hidráulico de 21 centímetros de espesor. En este caso, se puede verificar que las variaciones CBR analizadas generan diferencias mínimas en el espesor requerido y que el diseño está gobernado principalmente por la demanda de tránsito y las propiedades del concreto. Asimismo, con respecto a la variabilidad técnica, en el mejoramiento de la subrasante en el sector crítico. En este caso se propuso un CBR mayor a 10% y que los parámetros adoptados, en este caso el CD sea 0.90, el J sea 2.80, el diferencial PCI sea 1.80 y la confiabilidad del 85%. Todo esto nos permite garantizar el cumplimiento de los criterios de desempeño estructural durante el periodo de diseño, siempre que se asegure un adecuado control constructivo y conducciones de drenaje acordes al planteamiento técnico. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.